Saludos a todos nuestros televidentes. Empezamos con la información de los últimos sucesos informativos. Te agradecemos por ser parte de nuestro programa de noticias. Bienvenidos a las noticias de hoy. El expresidente Rafael Correa critica la acción de asaltar la embajada mexicana para detener a Jorge Glass, acusando a las autoridades de sacrificar a su propio pueblo por motivos electorales. Correa cuestiona la medida como un acto desproporcionado y políticamente motivado. Aquí sus declaraciones. Ecuatorianas, ecuatorianos, un inmenso abrazo en estos momentos tan duros que vive la patria. Cuando un presidente inmaduro, irresponsable, egocentrista, soberbio, ha metido al país en un gravísimo conflicto internacional sin precedentes. No le importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros, porque fue una estrategia por la consulta popular, porque veía que se arrumbaba su popularidad y no ganaba terreno. El daño que le ha hecho al país es enorme. Hay la unánime condena del planeta entero. Y se trata de desviar la atención con los argumentos más infantiles. Que Jorge Glass era un delincuente común. Eso no lo decide Daniel Noboa. Eso no lo decido yo. Lo decide el país asilante. Técnicamente Jorge Glass está secuestrado. Han detenido arbitrariamente un asilado político dentro de una delegación extranjera. Eso incluso es delito nacional, artículo 111, artículo 125 del Código Penal, léanlo, por favor. Y lo han recluido en una cárcel de alta seguridad, incomunicado, no lo pueden ver sus familiares, no pueden ver sus abogados, tuvo un muy fuerte quebranto en su salud hace pocas horas. Lo que se está haciendo es criminal. Mientras tanto, los más peligrosos narcotraficantes se les escapaban de sus narices y tenían todas las comodidades en las cárceles. Si a alguien le quedaba alguna duda de que Jorge Glass era un perseguido político, la torpeza y maldad del gobierno de Daniel Noboa ha disipado esas dudas. Hoy la nueva infamia, la estrategia, tratar de acusarnos de traidores a la patria, a los que no concordamos con las barbaridades hechas por el gobierno ecuatoriano, como la inmensa mayoría ecuatoriana. Quiere reparar las cosas, pida disculpas a México por la salvajada que se le ocurrió hacer. Retrotraiga la situación hasta antes de la incursión en la embajada y dé el salvoconducto como ordena el derecho internacional, los tratados firmados por el país, a un asilado político como es Jorge Glass Espinel. Vamos, pueblo ecuatoriano. Saldremos adelante, porque el daño es enorme. Es hasta una medida torpe, no solo bárbara, ilegal, torpe, porque expone a nuestras delegaciones diplomáticas. Mañana cualquiera puede entrar en ellas. Expone a nuestro personal diplomático. Ya han recibido agresiones ecuatorianos en México, lo cual también es injustificable. Pero el único culpable de todo esto se llama Daniel Noboa Acinto. No le importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros. El pueblo ecuatoriano sabrá responder a este impacto. Hasta la victoria siempre. La policía realiza la Operación Gran Libertad 3 contra la extorsión, con allanamientos en varias provincias, incluyendo Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Quito. La acción busca combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana en diferentes regiones del país. Aquí la noticia. El viceministro de Gobierno Esteban Torres enfatiza el respeto a la Constitución y la ley, tras el incidente en la OEA. Destaca la importancia de no mal utilizar las misiones diplomáticas y considera positiva la situación reciente para Ecuador. Presentamos el detalle de sus declaraciones. La voluntad de superar esto, lo de ayer en la OEA creo que fue positivo para el Ecuador, más allá de la situación compleja. Y lo que nosotros sí también queremos es mandar un mensaje al mundo de que aquí se respeta la Constitución, la ley, y de que tampoco se pueden mal usar las misiones diplomáticas. Bueno, no se respetó tanto la Convención de Viena porque no se podía irrumpir a menos que la misión diplomática la autorice. Es decir, tiene dos partes, pero el tema es diplomático y el tema se resuelve. Y tampoco podía haber una fuga de una persona sin un salvoconducto legalmente emitido por el Estado. ¿Cuántos casos históricos hemos visto de otorgamiento de asilo, pero no salvoconductos? Lo propio pasó con Assange en el Reino Unido, ¿no? O de fuga, como pasó el año pasado. O de fuga también, como pasó el año pasado, así es. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, niega su participación en el asalto a la Embajada de México en Quito. Afirma no haber tomado parte en la decisión, ejecución o acciones posteriores relacionadas con el incidente.
Detallamos a continuación sus declaraciones. Hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúseme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. Y el presidente, sensible, me dijo, acepto su excusa. Y así fue, él aceptó mi excusa. No puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. En todo caso, él en todo momento entendió mi postura y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. México presentará una demanda en la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. La canciller Alicia Bárcena detalla los reclamos, incluyendo la solicitud de suspensión de Ecuador en la ONU hasta recibir una disculpa pública. Presentamos sus declaraciones. Hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad, de sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. La asambleísta Viviana Veloz advierte sobre supuestas compras de conciencias en la Asamblea y menciona posibles salidas del bloque del PSC y la bancada de Construye. Presentamos a continuación sus declaraciones. Soy una mujer que siempre se enmarca dentro de los principios de legalidad y por ello lo he mencionado, que posiblemente es lo que está empezando a ocurrir, porque no solamente de lo que tenemos conocimiento hay esta posible compra de conciencias de estos legisladores de alquiler a los que no les importa la realidad del país, a los que no les importa que no se resuelvan los problemas de seguridad, a los que no les importa que aún no se resuelvan los problemas de la salud, de la educación, que se pueda sacar adelante al país en materia económica, y que esto no solamente se trata de la revolución ciudadana. Es posible, de lo que tenemos conocimiento, que también haya bajas en el Partido Social Cristiano, que haya bajas en el Movimiento Construye, que ya es de conocimiento, hubo también 2 bajas de quienes son parte de un sector político que se identifica como gente buena y que, como lo dije, están recurriendo a las malas prácticas, las prácticas mañosas de comprar votos y de comprar conciencias, pero y el oficialismo lo sabrá sancionar el pueblo ecuatoriano.
La bancada del Partido Social Cristiano anuncia una fiscalización al Consejo de la Judicatura por falta de cumplimiento en la reconstrucción de la Corte Provincial de Manabí. Presentamos a continuación el detalle de sus declaraciones. El día de hoy, oficialmente nuestra bancada de la CEI y aliados hace pública nuestra posición de iniciar un proceso de fiscalización al actual Consejo de la Judicatura. Como ustedes conocen, la nueva Asamblea propició y logró la censura por situaciones debidamente establecidas contra ex vocales del Consejo de la Judicatura en condiciones en donde se establecieron 4 causales que iban básicamente marcadas al tema de la homologación salarial y también a la reconstrucción de varias edificaciones de palacios de justicia a nivel nacional, entre ellas la más relevante, la de la provincia de Manabí. Sin embargo, hasta el momento, el actual Consejo de la Judicatura, que tiene y ha llegado con alta expectativa ciudadana y también de carácter legislativo dentro del marco de la fiscalización, después de lo que pasó el 29 de febrero con la censura de los ex vocales, el actual Consejo de la Judicatura aún no atiende, no resuelve estos 2 temas sensibles. Consecuentemente, incumple la homologación salarial y de igual manera no brinda ningún resultado respecto a la reconstrucción de edificaciones judiciales, dentro de ellas la más relevante, que es la de la provincia de Manabí, debido a que está en proceso de reconstrucción desde el terremoto del año 2016. Galo Chiriboga, ex fiscal general, miembro de la Asociación Americana de Juristas Continental, revela que el grupo ha remitido una carta al Consejo de Derechos de la ONU, señalando los pactos de seguridad entre Guillermo Lasso y Estados Unidos. Presentamos a continuación sus declaraciones. Hace referencia a un pedido que se ha presentado ante la Comisión de Naciones Unidas justamente en Ginebra. El punto 4 de este comunicado hace un llamado de atención a los acuerdos que se apartan de los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, que reconocen la igualdad de derecho entre naciones grandes y pequeñas, aspecto que deja entrever que las relaciones bilaterales tendrán en cuenta la Declaración de Principios de Derecho Internacional referentes a la amistad, la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. También estos acuerdos son asimétricos y colocan a Ecuador al servicio de intereses estratégicos de los Estados Unidos, con total indiferencia por sus propios intereses geoestratégicos. Así, Ecuador adquiere la obligación de poner su territorio nacional a disposición de fuerzas armadas estadounidenses y sus contratistas, sin que las autoridades ecuatorianas tengan intervención alguna o control sobre las actividades de las Fuerzas Armadas extranjeras realicen en el territorio nacional. Rafael Correa admite haberse reunido con Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, en Brasil. Alega que Muñoz lo buscó y pidió apoyo ante la persecución de Lasso. Correa afirma haber quedado con una pésima impresión de Muñoz tras el encuentro. Detallamos a continuación sus declaraciones. ¿Cómo asume expresidente Rafael Correa, dejando los temas legislativos, la declaración de ayer en testimonio anticipado del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, que dice que con usted se reunió en Brasil? Mira, dígale a la fiscal Diana Salazar que tiene que hacer mejor el libreto y entregar mejor a sus payasos, porque ya los testigos falsos estamos curados de espanto. Sin embargo, cada vez son peores. Sí, yo estuve en Sao Paulo, invitado por el Partido Socialista, no me acuerdo el nombre ni siquiera del partido, y Sao Paulo fue, ¿ya? Todo pagado, dicho sea paso, porque es un hotel 5 estrellas de ultra lujo en Sao Paulo. Y este señor me había estado buscando, que no lo conocía, por todos lados, por medio de un amigo común, para que lo recibiera. Finalmente acepto recibirlo en Sao Paulo y se me va a quejar. Primero, un egocentrismo, ¿no? Que él ha sido dirigente estudiantil, que él no quería ser vocal, pero como lo pusieron tercero en la terna y el primero se burló, que Muñoz no tiene ningún chance, dijo, ahora sí yo voy a ser el vocal y le gané, y que el Lasso por pararse le hizo a Lasso lo persiguió, y que entonces necesita apoyo político, y nosotros solo hicimos escuchar. Felizmente hay otra persona presente. El resto son tonterías que se inventan, y por si acaso, pregúntenle a mis allegados, me dio pésima impresión, ¿no? Además, después tuvimos unos datos terribles sobre
sus vicios personales y tantas cosas, y jamás pues confiamos en alguien así. Pero gracias a Dios, en esa reunión que él la pidió, yo jamás le he pedido, que él vino a proponernos cosas que la apoyemos porque él solo estaba presidiendo, yo jamás le he propuesto nada, una tercera persona presente. En caso necesario, pues daremos en su momento el nombre y él podrá dar su testimonio.